a los demás con lo que Dios nos ha dado, con nuestros bienes. Así que hoy voy a hablar entonces de la humildad. Esta página no está dentro específicamente de los frutos del Espíritu como tal, pero está implícito. Estimar a él mismo, cada uno de los demás, a los superiores. Esto es lo que a mí me representa. Yo soy parte del gobierno, así que entonces este es mi credencial. Y el catecismo dice: sí, adelante, todo gusto, nada más no vayan a pasarse de esa cerca. Dice: a ver, ¿tengo que enseñar mi credencial? Esto implica que yo soy una autoridad y que yo puedo hacer lo que yo quiera y que yo puedo dar lo que yo quiera. Esto dice que yo soy la autoridad. Así que suelen decir dónde puedo entrar, dónde no puedo entrar o no. Entonces el catecismo solamente dice: otra vez el versículo. ¿Ya está listo? 1, 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabe? En Nápoles hubo una epidemia de cólera en 1884 y el rey Humberto, llega un mensajero ahí a sus aposentos reales y lo despierta el rey Humberto de Italia a medianoche y le informa que había estallado una epidemia de cólera. Y aunque el rey estaba descansando y estaba programado que al otro día el rey tuviera una reunión en Monza, otra ciudad italiana, para una gran recepción, él les telegrafió a sus invitados y les puso en el telégrafo: banquete en Monza, cólera en Nápoles, voy a Nápoles, si no vuelven a verme, adiós. John Stoddard, un historiador, cuenta lo que sucedió a partir de ahí. Al llegar a Nápoles, el rey Humberto encontró solamente a las personas comunes en la estación para recibirlo. Los ricos se habían ido, la aristocracia e incluso la mayoría de los oficiales habían huido. Sin embargo, al rey no le importaba eso, porque eran las personas a quienes él quería salvar. Durante semanas trabajó incesantemente para frenar la plaga y aliviar a los que sufrían. Entró a los hospitales, sostuvo las manos de los enfermos y los moribundos entre las suyas propias, y mediante su ejemplo hizo avergonzarse a otros, de modo que pusieran también manos a la obra. Después de una semana, uno de sus ministros dijo: Su Majestad, ayer hubo 3,400 casos. Esto comienza a ser alarmante. ¿No debería regresar a Roma? Y el rey respondió: usted puede regresar si lo desea. Yo me quedaré aquí hasta que vea a Nápoles libre del cólera. Y bueno, finalmente mantuvo su palabra. Cuando un rey desciende de su trono para servir a quienes gobierna y arriesgar su vida, ofrece una maravillosa imagen del significado de la humildad. Y esto es precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Él, siendo el Rey de Reyes, desciende de su trono y viene a salvarnos. Él es el Rey más humilde. ¿Cuántos dicen amén? Ahí mismo en Filipenses, en ese mismo capítulo, versículo 6 hasta el 8, dice que Él bajó de su trono y se humilló, haciéndose hombre. Vamos a leerlo. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En la mayoría de los reinos, las personas ofrecen sus vidas para salvar al rey, pero en este caso el rey ofreció su vida para salvar a las personas. Totalmente opuesto, totalmente diferente a lo que el espíritu humano piensa
y lo que el Espíritu de Dios piensa. Ahora tenemos que entender algo, la humildad a veces está mal entendida. A veces pensamos que ser humilde es ser una persona que se deja pisotear o se deja humillar por todo el mundo. Y entonces piensan que eso es una persona humilde, y a veces hasta los humildes piensan que son humildes, pero en realidad no son humildes. Puede que sea un egocentrismo inverso, es decir, me tiro al piso para que me levanten. La humildad bíblica no tiene que ver con hacerse el mártir o hacerse el que está mal, para que entonces los demás le pongan atención y digan, mira qué humilde. A veces confundimos la humildad también con una condición socioeconómica y pensamos, cuando nos referimos a una familia de pocos recursos o de escasos recursos, decimos que es una familia humilde, y no es cierto. Pueden ser los más orgullosos también, porque a veces aunque son pobres no se dejan ayudar. ¿Estamos acá? Y eso es orgullo, no es humildad. Y viceversa, puede haber una familia que tenga muchos recursos y no son presumidos, arrogantes, pedantes, a lo mejor sí son humildes. O también lo contrario. El punto aquí es que tenemos que entender el significado bíblico de humildad. Mi pregunta es esta: ¿Jesús era pobre? ¿Jesús era pobre? No, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Tenemos entonces que ubicar exactamente cómo es lo que dice la palabra de Dios. La humildad no tiene nada que ver con la baja autoestima. A veces las personas tienen baja autoestima y se dejan de las demás personas pensando que ese es un rasgo humilde. Y no se trata de tener falta de confianza en sí mismo. La humildad no se trata de tener baja autoestima. Jesús nunca tuvo baja autoestima, jamás. Sin embargo, es la persona más humilde que usted y yo podemos encontrar en la Escritura. Y aún así, Él vivió de la forma en que Dios quería que viviera, con una humildad todo el tiempo. Muchos han llegado a considerar que un cristiano humilde es prácticamente alguien insignificante para los demás. Y no, realmente no es así. El mundo ha enseñado que entre más charolees a la gente, entre más te vean, entre más reconozcan tus logros, tus alcances y todo eso, con eso impresionas a los demás, y los demás entonces te empiezan a tener cierto respeto, cierta consideración. Y sí, hay quien se apantalla por eso, hay quienes no nos apantallamos por eso, porque el asunto tiene que ver con la persona. El apóstol Pablo decía, ¿qué tienes que yo no te haya dado? Hablando de parte del Señor. ¿Qué tienes? ¿Qué has alcanzado por ti mismo que el Señor no te haya dado? Partiendo desde esa base, entonces usted y yo pues realmente no tenemos mucho de qué sentirnos ufanos. Podemos sentirnos contentos, podemos sentirnos alegres de que Dios nos ha ayudado a llegar hasta donde hemos llegado. Amén. Pero ha sido Dios, pero ha sido el Señor, ha sido la oportunidad que Dios nos ha dado, incluidos los dones, los talentos, las habilidades que Él nos ha dado. Pero no es porque nosotros pudiéramos hacerlo. Humildad entonces no es ni sentirse el peor de las personas o un gusano, ¿verdad? Pero tampoco tiene que ver con sentirse Superman. La humildad tiene que ver con el carácter de Cristo. Entonces, en realidad, un creyente humilde, o que tiene esta virtud de humildad, tiene un fuerte sentimiento de que vale. Y a veces es malentendido, porque una persona que tiene seguridad en sí mismo, de repente es considerado como presumido, como que se cree mucho. ¿Estamos acá? Se cree mucho. O sea, piensa que ya con su Dios todo lo puede. Pues eso dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tiene un fuerte un sentimiento de valía propia, porque él sabe que vale. ¿Cuánto vales? Ok, hay personas que miden su valor en cuanto a lo que tienen, cuántos ceros tienen en su cuenta, cuántos bienes, cuántas propiedades tienen. Y
Ese es su valor. Por ahí hay un dicho que dice, pues todos tienen un precio. Ok, voy a ser afirmativo al asunto, todos tenemos un precio, solo que el mío y el tuyo es la sangre de Cristo. ¿Quién lo puede pagar? Por lo tanto, entonces nadie me puede humillar. Por lo tanto, nadie me puede hacer sentir menos que nadie, porque valgo la sangre de Cristo. Eso entonces trae una seguridad a mi vida, trae una seguridad a tu vida, y nos hace pararnos firmes en la roca de nuestra salvación, porque hay una posición, hay una identidad para sentirnos seguros como personas. Si nosotros modificáramos solamente ese rasgo de entendimiento en nuestra vida, los demás y nosotros mismos nos trataríamos mejor. Pero a veces pensamos y confundimos la humildad con otra cosa. Tenemos que entender entonces que cuando el Señor nos ha llamado, usted y yo, por su gracia, por su misericordia, hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados en el juicio que el Padre hizo al Hijo, y el Hijo pagó por nosotros. Así que tú no puedes volver a ser condenado por el mismo pecado. Cristo pagó por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Los oigo así como que amén, no sé si sí o no. Cristo pagó por nosotros. Entonces eso me da la seguridad de plantarme, de pararme firme. El diablo va a venir y me va a atacar y me va a decir lo contrario y me va a hacer creer todo lo contrario. Pero si yo no tengo humildad, ojo con esto, si yo no tengo humildad para entender que el que pagó fue Jesús, entonces yo me voy a esforzar por querer agradar a todos los demás, por querer hacerle sentir bien a todos los demás, porque yo me siento culpable de todo lo que hice. Y entonces no entiendo que Cristo ya pagó por mí. Para que entonces los demás piensen que yo soy humilde, voy a tratar de ser una persona que hace de todo aunque no tenga ganas, y me voy a arrastrar delante de todos para que ellos piensen que yo soy humilde. Y no es así. Tú vales la sangre de Cristo. Eso no significa que no seamos serviciales, pero es diferente el servicio que el servilismo. Uno tiene que ver con una revelación de parte de Dios de que por gratitud debemos ser personas serviciales. Y el servilismo tiene que ver con egolatría, porque quiero ser reconocido, porque quiero que el jefe, quiero que el rey, quiero que el que está al frente me reconozca y entonces yo tenga otro estatus. Servilismo. El rey Humberto seguía siendo el rey, estuviera sentado en el trono de Roma o de rodillas sirviendo en el hospital para ayudar con el cólera. Por eso le platiqué esa historia. Nadie le quitaba su condición de rey. Ojo, porque es el estado de su corazón lo que define su verdadero lugar y su posición. Es el estado de su corazón lo que define su verdadero lugar y su posición. A él lo habían nombrado rey, él era el rey oficialmente, ¿cierto? Pero si él no hubiera estado seguro de que era el rey y que nada de lo que hiciera iba a quitarlo de su posición, entonces jamás hubiera ido a Roma a ayudar con el cólera. Pero ahí demostró porque era el rey, porque tenía un corazón para todos los demás. En ese sentido, entonces, sentado en el trono o limpiando a los enfermos del cólera, finalmente seguía siendo el rey. Usted y yo, exactamente igual. Estemos aquí o estemos en cualquier otra parte, seguimos siendo hijos del rey. Saluda al que está a tu lado, señor embajador, señorita embajadora. ¿Cómo llega un embajador a un lugar que fue asignado por el presidente o por el rey de alguna nación? ¿Cómo llega y cómo se presenta? Dice, disculpe, no sé si estará allí el patrón, el jefe, el que manda aquí, no sé si estará por ahí. ¿Así se presenta? No. Llega con una dignidad.
Él llega con una representatividad, no se representa a sí mismo. Puede ser del color que sea, de la estatura que sea, de alto, chaparro, gordo, flaco, moreno, oscuro, azul, amarillo, del color que sea, no importa. Él representa. Y entonces llega con esa dignidad, no se representa a sí mismo. Llega con esa dignidad y con esa misma dignidad lo reciben porque es un embajador del cielo. ¿Cuántos embajadores del cielo hay aquí? Pero fíjate que para poder tener esa dignidad necesitamos entender lo que es la verdadera humildad, porque también hay falsas humildades. Y esas falsas humildades no es otra cosa más que egolatría. Es un egocentrismo, es una persona que está únicamente pensando en sí mismo. Con respecto a esto, tenemos que mirar que la humildad es la modestia del corazón. La palabra modestia aquí es prudente y es interesante, porque modestia es una cualidad, es una fórmula de no, modestia tiene que ver con no inflarse, la definición es eso, no inflarse, no tener ínfulas, eso es ser modesto, no inflarse solito. Entonces, la modestia del corazón es precisamente la humildad, tener ese entendimiento. Trabajamos no para presumir, usted y yo le echamos ganas, leemos la palabra, ayunamos, oramos, oigo los amenes, ayudamos a los que más podemos, trabajamos, le echamos ganas para salir adelante en nuestra vida, la familia, el país, pero eso no es para presumir a las personas quienes somos. Realmente las personas se dan cuenta cuando alguien le echa ganas y cuando alguien no le echa ganas. No necesita contar eso, es evidente. El Señor le dijo a sus discípulos que ellos iban a conocer a los que ya eran igual que ellos. ¿Por qué? Por sus frutos. Y los frutos tienen que ver con sus alcances y su manera de ser, para ser muy resumidos. Tiene que ver con qué logran, pero también tiene que ver con la actitud con que lo logran. Eso se refiere a los frutos. Y entonces trabajamos no para presumir que somos o revelar nuestro yo de una manera que haga sentirse incómodos a los demás, porque hay personas que hacen eso, como del principio, que empiezan a charolear y empiezan a decirle, pues tú no sabes quién soy yo. ¿Ha visto todos estos famosos de las redes sociales que les llaman ladies? Las ladies, o los otros, ¿cómo les llaman a los varones? Los lords. A eso se refiere, eso es lo contrario de la humildad. Ya con eso acabamos, Dios les bendiga. Eso es lo contrario, eso es lo contrario. Tener ínfulas, sentirse influyentes, sentirse personas que son más que otros y empezar a charolear a los demás, y a veces ni siquiera es cierto, ni siquiera es cierto, son más pata de perro que nada. Pero ese es el punto, se sienten lo que no son, presumen lo que no son. Y una persona que verdaderamente es, no anda por la vida presumiendo, simplemente es y ya. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ese es el punto. Entonces trabajamos para servir a Dios, queremos crecer para agradar a Dios, queremos alcanzar a más para la gloria de Dios, queremos tener más para servir más, para dar más, para ayudar más. Todo es para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ese es el punto. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, nos vamos a inflar y vamos a dejar de ser modestos. La modestia no tiene nada que ver con humillarse y tirarse al piso, no. La humildad bíblica, Cristo nunca hizo eso. Él descendió de su trono, siendo el rey se hizo hombre. Pero él nunca vino a arrastrarse delante de los fariseos y delante de toda la bola de gente que estaba ahí. Él nunca hizo eso. Él siempre se mantuvo con su altura, en humildad, porque él sabía quién era. Nunca contendió de más, nunca hizo cosas que no, simple y sencillamente tenía humildad. Entonces, en pocas palabras, para usted y para mí, para el cristiano, la humildad es que no se trata de nosotros. Todo lo que hacemos no se trata de nosotros. Lo que queremos alcanzar no es solo por nosotros,
Siempre estamos pensando en los demás, en el beneficio de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Más bien se trata de Dios y de los demás. Miren lo que dice Proverbios 15, versículo 33. 1, 2, 3. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Una persona que recibe humildad, que recibe honra, es una persona humilde. El Señor dice: yo honro a los que me honran. Y la única manera de honrar a Dios es siendo una persona ecuánime, humilde, sin sentirse más de nada. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: ninguno tenga más alta estima que el que debe de tener. Ninguno piense de sí mismo más allá de lo que debe de pensar. Ninguno tenga una autoestima que rebase a veces hasta Dios. Alguien me preguntaba recientemente, un joven, ¿qué piensa de los ateos? Y la primera palabra que me vino fue orgullo. Es orgulloso, porque ni siquiera tengo la humildad para reconocer que hay una posibilidad de que algo tan perfecto como un ser humano lo haya hecho Dios. Ni siquiera tengo la humildad como para reconocer que un sistema tan complejo dentro de nosotros y fuera de nosotros lo haya hecho Dios. Y entonces me cierro y pienso: Dios no existe. Pero en realidad el ateísmo no es una falta de fe, es una negación de la fe. Porque para poder decir que Dios no existe, primero tiene que tener el concepto de Dios. Y desde que tiene el concepto de Dios, entonces ya no es ateo, solamente está negando a Dios. Eso pienso del ateísmo. Para poder reconocer a Dios, para poder recibir a Cristo, para poder abrir nuestro corazón, ¿qué necesitamos? Humildad. Y cuando tenemos humildad, entonces Dios nos da el don de la fe para creer, el don de la fe para salvación. Y esa salvación es un regalo, no lo merecemos, pero Dios es bueno. Y entonces Él nos salva por su gracia y misericordia. Y entonces viene una honra, y a la honra precede la humildad. Viene una honra, porque antes nos maltrataban, nos malveían, nos malquerían. Ahora somos hijos de Dios, nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha comprado, nos ha dado ropa nueva y hasta un anillo nos ha puesto. Dijo: esta es mi hija, este es mi hijo. Cuando ya antes a lo mejor ya ni nos pelaba nadie, ¿no? Éramos los marginados de la sociedad, o éramos personas que nosotros mismos no nos amábamos. Hoy, aunque sea poquito, ya nos amamos. Aleluya. Esto entonces nos lleva a mi siguiente punto. Tenemos que valorar a otros antes que a mí mismo. Valorar a otros antes que a mí mismo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es importante entender el concepto, porque si no entiendo el concepto, voy a pensar que yo debo de ser el tapete de todos, pensando que la humildad es ponerme de tapete para todos y entonces que todos me pisoteen y que todos hagan lo que quieran conmigo porque yo soy humilde. No, usted vale la sangre de Cristo. La humildad es lo contrario de la arrogancia. Una persona arrogante, fíjese, una persona arrogante quiere que su presencia domine una habitación. Llega a algún lugar y quiere que su presencia domine la habitación. Y entonces quiere que todos se den cuenta que ya llegó, que ya está ahí. Y comienza a hacer aspavientos, y comienza a hacer cosas, y comienza a hacer, no sé, depende qué reunión o qué lugar sea. Pero lo que quiere es que todos sepan que llegó el rey. ¿Ok? Esa es arrogancia. Esa es una condición arrogante. Mientras que una persona humilde desea que el que esté en algún lugar haga que los demás
sean beneficiados porque esté allí. A veces hasta con mi silencio se benefician los demás. ¿Cierto? Eso es ser humilde. Si nada me están pidiendo mi opinión, ¿para qué estoy hablando? ¿Quién me pidió mi opinión? Eso es humildad. Cuando me pregunten, entonces contesto. Aunque yo ya sepa la respuesta, aunque yo sepa más que el que está preguntando, si no me preguntan, no digo nada, porque eso es un rasgo de humildad. La arrogancia quiere contestar todo, quiere decir todo, quiere saber todo, quiere estar en todas partes, quiere ser el que manda, quiere ser el que dice, quiere que sea el que contesta. Pocas veces sabe escuchar. Es como decir prácticamente: ¡hey! ¡Ya llegué! ¡Tururú! Esa es arrogancia. Y una persona humilde, a veces ni siquiera se nota que ya llegó, pero la gente sabe que ya está ahí. Ni siquiera necesita decir nada, pero la gente le tiene consideración, le tiene un respeto. ¿Quién le confirió eso? Dios. Dios lo honra. Dios le da ese peso. Dios le da esa honra. ¿Por qué? Porque a la honra la precede la humildad. Practicar la humildad no se trata de volverse invisible y pasar desapercibido tampoco, sino tiene que ver con ser franco, tiene que ver con ser modesto para sacar lo mejor de todos los demás. Si tú hablas con una persona que tenga humildad, finalmente te va a decir las cosas con franqueza. No te la va a perdonar, pero tampoco te va a humillar. Tampoco te va a hacer sentir mal. Tampoco te va a hacer sentir una cucaracha. Simple y sencillamente te va a decir: creo que estás mal en esto. Te sugiero que hagas aquello y yo creo que tú puedes hacerlo. Échale ganas. Eso es muy diferente a que digan: pues ya sabes, siempre has estado mal toda la vida, te lo he dicho. Y no cambias. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el otro se va todo apachurrado como gusano. Mejor ni le hubiera preguntado nada. Por arrogante. La persona arrogante siempre quiere brillar, sobresalir y hacer sentir mal a los demás. Y eso no es lo que Jesús está esperando de nosotros. El Señor nunca hizo eso. La arrogancia con frecuencia hace suposiciones en cuanto a lo que otros pueden pensar o sentir, y la humildad hace lo contrario. La arrogancia dice: no sé qué van a pensar de mí. O sea, siente como que el mundo gira alrededor de él. O sea, siente como que él está aquí y la tierra se mueve porque él está aquí. Y siente que los planetas giran alrededor de la tierra porque él está allí. Y siente que el sol se prende porque despertó y abrió los ojos. Y piensa que la gente está pensando en él o en ella. Mira, quién sabe qué están diciendo, seguro están hablando mal de mí. Y el otro, y aquel, y siempre está pensando que están hablando mal de él o de ella, cuando ni siquiera la pelan, ni lo pelan. Quisiera, porque su arrogancia, su ego quiere ser inflado, pero ni lo pelan, pero siempre está pensando eso. La humildad no piensa eso. Es más, si lo piensa le da igual si están hablando o no de mí. La humildad dice: me da igual, yo sé quién soy, yo sé la verdad, yo sé cuánto valgo, yo sé por qué estoy aquí, yo sé quién me trajo a este lugar. En fin, sí, piensa ese tipo de cosas. Entonces usted y yo tenemos que mirar que cuando Jesús asistió a
cena donde las personas se peleaban por encontrar los mejores lugares de la cena. Él contó una historia acerca de buscar el lugar más bajo y después ser invitado a ubicarse en un mejor lugar. Mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 14. El 11 es el clave, pero vamos a leer desde el 7 al 11. Del 7 al 11. ¿Lo tiene? Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, ayúdeme, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es un principio. Es algo que Dios dejó establecido. Es una siembra y es una cosecha. El que se enaltece será humillado en algún momento. Sus mismas actitudes, sus mismas acciones lo pondrán en mal delante de los demás. Perderá credibilidad, perderá autoridad, perderá el lugar, perderá todo eso, porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Según la perspectiva de Jesús, aquellos que desean exaltarse a sí mismos están en el extremo opuesto de los que son sus seguidores. Lo que acaba de decir es eso. Tú ponte hasta allá, hasta el final. Y ya si te dicen, hey, esta mesa está reservada para ti, es muy diferente a que tú llegues y te sientes en la mesa reservada y digan, ay, qué pena, discúlpame, pero ya está apartada. A ti te toca allá. Qué vergüenza. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué esa persona se sentaría hasta adelante sin que le dijeran que se siente hasta adelante? No aplica en la iglesia, ¿ok? No aplica en la iglesia. Estamos hablando de una fiesta, de un evento. Y luego se sientan hasta atrás o que no sé qué les sacatean todos. ¿Por qué se sentaría en esa fiesta esa persona hasta adelante? Por su arrogancia. Por pensar que el mundo gira alrededor de él. Y ha de haber dicho, yo soy el invitado más importante aquí. O sea, después de la novia sigo yo. Y eso porque es la novia. Si no fuera la novia, yo sería el más importante aquí. Su actitud, su orgullo. Y entonces, esa es su conducta. Y por eso hace lo que hace. Jesús en realidad lo que está reprendiendo es esa actitud del corazón. Al final, cuando su reino se ha revelado como contrario a la manera en que las cosas son en este mundo actual, todos aquellos que hayan vivido para ser exaltados serán humillados. Y los que han vivido para servir tanto a Dios como al prójimo serán recompensados. ¿Cuántos dicen amén? Si lo que usted está haciendo lo hace para que lo reconozcan, para que lo vean, para que los demás digan, wow, qué super hermano, qué super hermana, tan espiritual, quisiera ser un día. O sea, y su motivación es esa. Dios sabe con qué motivación lo hace. Dios conoce. Por eso dice la Escritura, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les diré a él? No los conozco. Pero ¿y los demonios? ¿Qué? ¿Los demonios qué? Pues el poder te lo dio Dios. Pero tú te sentías muy echando fuera demonios, cuando el poder es de Dios. No es tan fácil ser cristiano.
La verdad es que la gente a veces dice, una bola de borregos y van y les dicen lo que tienen que hacer y no sé qué. Pero no es cierto, no es fácil ser cristiano, hay que ser muy pensante, hay que ser muy entendido para poder caminar el cristianismo. Y usted puede ser un cristiano, puede ser un borrego, lo que quiera. Pero de preferencia tenemos que ser ovejas del Señor. Y entender lo que dice la palabra, para vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Y entonces usted y yo vamos a caminar como Él quiere que caminemos. Fíjese bien, decido amar a otros más que a mí mismo. Dígalo conmigo, decido amar a otros más que a mí mismo. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿De qué manera podemos alcanzar esa realidad? Las Escrituras relacionan de manera muy seguido, muy regular, a la humildad y la sabiduría. ¿Se acuerda que la fe tiene a la esperanza como ancla? ¿Se acuerda que la bondad tiene esa benignidad como ancla? Bueno, nosotros entendemos hoy que la humildad tiene un ancla en la sabiduría. Se necesita ser sabio para poder conservar la humildad, para poder vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y vamos a considerar la perspectiva de Salomón, por ejemplo, en Proverbios capítulo 11, versículo 2. Proverbios 11:2 decía Salomón: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. O sea, lo contrario de lo que leímos hace rato. A la honra la precede la humildad. Pero aquí dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Hay momentos en que tengo que callar, hay momentos en que no tengo que decir nada, hay momentos en que no tengo que opinar, hay momentos en que no puedo hacer otra cosa más que callar. Dice otro proverbio, aún el necio cuando calla le es contado por sabiduría. A veces lo más sabio es quedarnos callados, porque sabemos que si hablamos, nos conocemos. Y si le damos cuerda al otro, lo conocemos. Y al rato ya se hizo la rebambaramba. Santiago, capítulo 3, versículo 13, dice, ayúdeme a leerlo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Fíjese cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Este mismo pasaje, Santiago capítulo 3, versículo 13, pero en la Nueva Traducción Viviente, la NTV, dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. De manera muy importante, entonces, la sabiduría reúne conocimiento y experiencia de la vida. Eso es la sabiduría. Conocimiento y experiencia de la vida. Lo que Dios revela también a través de su palabra. Y entonces hay una capacidad personal que le permite a cada persona vivir de una manera exitosa, de una manera mejor, a través de la sabiduría. Porque hay una experiencia, ya me tropecé, ya me equivoqué, ya sé que duele, entonces para la próxima lo voy a pensar. Pero además el conocimiento, la palabra del Señor dice que soy un necio si vuelvo a hacer eso, soy un necio, y además eso no es agradable al Señor, hay un conocimiento. Y además está el Espíritu Santo que nos redarguye, o sea, ya es mucho, ¿no? Eso es lo que Dios llama sabiduría. Necesitamos eso para entonces poder vivir en la humildad. La persona sabia tiene una amplia visión para poder ver su lugar y no sentirse amenazado por la posición de ningún otro, porque ya está seguro en lo que es. Voy a poner un ejemplo. Usted es una persona que es el mejor en su trabajo, pero de repente llega alguien que es un poco mejor que usted. A muchos les da envidia de la buena. Y entonces, cuando le da envidia de la buena,
lo que hace es echarle tierra, empujarlo tantito, meterle el pie, porque no quiere que le quiten su lugar. Cuando una persona es sabia, entiende, sabe que el patrón o la persona que está a cargo de él, de ella, lo valora no por lo que sabe, sino por quien es. Ha sido una persona leal, ha sido una persona que ha estado allí, ha sido una persona que puede confiar. El otro tal vez lo hace mejor, pero no puede confiar en él. Tal vez lo hace mejor, pero no tiene la confianza con esa persona. Una persona sabia entiende cuál es su lugar, cuál es su posición. Entendamos en Cristo. Usted y yo no podemos sentirnos menos que otras personas porque usted y yo tenemos un lugar en el corazón del Padre. Hay millones de personas que viven en la tierra pero que no son hijos de Dios, desgraciadamente. Tal vez podemos ganarlos para Cristo, pero la persona sabia es libre para ser humilde. La persona sabia es libre para ser humilde. Si no hay sabiduría, no va a haber humildad. La falsa humildad hace como que es humilde, sirve como que con humildad, da como que con humildad, pero al rato lo anda cantando todo. Lo anda cantando todo. Yo siempre doy, yo siempre estoy, yo siempre hago. Entonces no lo hizo con humildad, no lo hizo para Dios, no lo hizo para las personas con humildad, porque si lo anda cantando todo, si anda reprochando todo, ¿para qué lo hace? ¿Para qué lo da? Dios ama al dador, aplique allí, humilde. Dios ama al dador, humilde. La alegría viene de la libertad. Y usted y yo somos sabios para ser libres, somos libres para ser humildes. Moisés, en Números capítulo 12 hay una historia muy interesante. En el Salón de la Fama de Dios está Moisés como un pilar muy importante en el Antiguo Testamento. Y el capítulo 12 es una historia muy interesante. Moisés se equivocó, se casa con una mujer que no era del pueblo, una mujer cúsita, y entonces Aarón y María, que eran sus hermanos, por cierto, en la carne, y que estaban a cargo de algunas tareas de administración y de organización con el pueblo, porque el pueblo estaba listo y en marcha para ir a la tierra prometida. Aarón y María le ayudaban a Moisés, y entonces ellos murmuraron en contra de Moisés porque Moisés se equivocó. La ley decía que no se unieran con yugo desigual. Bueno, Dios les decía. La ley viene un poquito más adelante. Pero entonces Moisés se casa con una mujer cúsita, una mujer que no era del pueblo hebreo. ¿Se equivocó Moisés? Sí. Sí. Pero Aarón y María murmuraron de él. Cuando murmuran de él, entonces hay una reacción de Moisés. La reacción de Moisés está en el versículo 3. Ayúdeme a leerlo. Números 12:3 dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había. La palabra manso, si usted la busca en el original, es humilde. Moisés era humilde, de tal manera que no dijo nada, aunque se enteró que Aarón y María hablaban de él. No dijo nada, se quedó callado. Pero dice por ahí, y Jehová oyó que estaban hablando mal de su siervo Moisés. Y entonces el Señor intervino y trajo un juicio sobre María. Tuvo lepra y el pueblo se detuvo 7 días. Entonces viene corriendo Aarón con Moisés y le dice: Señor mío, por favor impide esto.
Moisés ora a Dios, Dios lo escucha y Dios le concede la sanidad de María, pero Dios le dice que no iba a ser inmediata. Tenían que pasar 7 días y además tenía que sacar a María del campamento. Ojo, eso no lo hizo Moisés. Eso no lo impuso Moisés. Eso no fue algo que Moisés pidió. Moisés solo dijo: por favor, perdónalos, perdónanos. Dios perdonó, pero hubo una consecuencia. Dios honra a los que son humildes con Él. Y esto entonces es un fuerte indicador de que Dios había escogido a Moisés por su corazón, y lo escogió y bendijo su vida. La humildad es un rasgo muy importante en el cual usted y yo tenemos que trabajar todos los días. La manera de trabajar para obtener ese rasgo no es diciendo soy humilde, soy humilde, soy humilde, y al rato que sale dice soy humilde. Porque en el momento que diga a usted que usted es humilde, se le acabó la humildad. Ese rasgo solamente se trabaja pegados a la vid, solamente pegados al Señor, todo el tiempo, todos los días, mirando cómo actuaba, mirando qué decía, mirando cómo se comportaba, mirando cómo actuaba con las personas. Le voy a hacer una pregunta. Un día Lázaro estaba enfermo, era amigo de la familia, era amigo de Marta, era amigo de María y era amigo de Lázaro. Lázaro estaba enfermo, Jesús iba a otro lugar, vienen corriendo, le avisan, le dicen: Jesús, tu amigo está enfermo. Ellos esperaban que como amigos inmediatamente dejara lo que estaba haciendo y fuera a ver a Lázaro, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Jesús? No fue. ¿Usted consideraría entonces que era una falta de humildad de Jesús? Marta y María sí lo consideraron, porque cuando Jesús viene a ver a Lázaro, que se murió, por cierto, estaban trompudas, le hacían caras y le reprocharon: te avisamos que estaba enfermo. ¿Fue falta de humildad de Jesús? No, fue sabiduría. Él era sabio y esa sabiduría le daba la libertad para ser humilde. Tan sabio que les dijo: esto es para la gloria de Dios. Les he dicho que si creen, verán la gloria de Dios. ¿Qué hizo? Lo levantó. Confundimos a veces la arrogancia con la verdadera humildad, y confundimos la falsa humildad con la humildad verdadera. Y entonces, si esa persona va corriendo conmigo, está conmigo, hace las cosas que yo quiero, lo manejo, qué humilde es. ¿No será tontera? ¿No será que en lugar de estarle mostrando la gloria de Dios, le estamos mostrando nuestra propia gloria, siendo nosotros de quienes tienen que depender y no enseñarles a depender de Dios? Moisés no dijo nada, pero Dios lo oyó todo. Dile que está a tu lado: abusado. La persona en las Escrituras que Dios pudo haber humillado más, fíjate, otra parte, la persona en las Escrituras que Dios pudo haber humillado más, también llegó a ser uno de los hombres más importantes, más eficaces en la historia del reino de Dios: Pablo. Pablo era un candidato para que Dios lo zarandeara y lo humillara y lo echara al infierno, porque perseguía a los cristianos. Si usted ve, la primera vez que vemos a Saulo, porque era Saulo, en el capítulo 7 de Hechos, él está supervisando la ejecución de Esteban. La primera vez que aparece Pablo, llamado Saulo,
en escena en la Biblia. Él está parado ahí viendo cómo están apedreando a Esteban. Casualmente le toca a él la ropa de Esteban. Pero cuando ya nosotros vamos avanzando, este líder que era bien educado y tenía la misión de eliminar a todos los seguidores de Cristo, cuando vemos más adelante en el capítulo 8, versículo 3, dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, no llegaba y decía: disculpe, ¿usted es cristiano? Queremos hacerle una encuesta. No, él llegaba, entraba, sacaba, los arrastraba de donde los agarrara, de las greñas del cabello, de los pies, los arrastraba, hombres y mujeres, niños, los metía a la cárcel, los enjuiciaban. Por eso cuando Dios le dice a aquel hombrecito, Ananías, que vaya a ver a Saulo y ore por él, pues aquel dijo: ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Estás hablando del mismo Saulo, ese que persigue a la gente? Y sí, ese. Ora. Y Dios le dijo: pues ora tú, porque tú vas a ir. Y ahí va. Y fíjense, cuando una persona tiene un encuentro con Dios, le entra la humildad. Tal vez necesitemos uno. Hechos capítulo 9, todo cambia. Todo cambia. Llega la humildad cuando Jesús confronta a Saulo en el versículo, vamos a leer del 1, está bien padre la historia. Capítulo 9, Hechos 9, del 1 al 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ojo, en el primer encuentro lo tira del caballo, lo tira con ese resplandor, y en el primer encuentro él responde: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? No, que no eras humilde. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá. O sea, ni siquiera le dijo completo, ni siquiera le dijo: vas a hacer esto, esto y esto. Ya Saulo hubiera sacado su agenda y hubiera empezado a anotar. Entra en la ciudad, eso es todo lo que le dijo, y ahí te voy a decir, probando su fe. 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo, y no comió ni bebió. Ese fue el tratamiento de Dios para que Saulo tuviera humildad. No todos necesitamos un tratamiento de esa manera, o quién sabe. Depende del nivel de arrogancia, depende del nivel de ínfula que cada quien tenga. Pero el espíritu enseñable de Pablo le permitió situarse en un lugar para más adelante escribirle a los romanos, capítulo 12, versículo 3, a los romanos, fíjate cómo cambia la gente con Cristo. ¿Qué les dice en Romanos 12, 3? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¡Wow! ¡Qué contraste!
primero los arrastraba, primero los sacaba por creer en ese Jesús. Y ahora les estaba escribiendo, no se sientan tan importantes, todo se lo debemos a Dios. Eso demuestra una vez más que el fruto de Cristo produce una vida rendida y sometida a Él, que es el verdadero grande, que es el verdadero majestuoso, que es el único que brilla, que Él es el único Dios, es el verdadero potentado, Él es el maestro de maestros, Él es el rey de reyes. Saulo era una persona muy connotada en su sociedad, muy importante, educado en la mejor universidad que existía, a los pies de Gamaliel. Hablaba varios idiomas, tenía 2 nacionalidades, era muy influyente, era fariseo de fariseos, o sea, jefe de los jefes. Pero Dios no tiene problema con ninguno. Cuando Dios le pone el ojo a alguna persona, Dios lo bendice con su presencia. Y un encuentro con Cristo siempre va a traer humildad a las personas. Si no tenemos humildad, si somos arrogantes, si tenemos actitudes que no corresponden al Espíritu de Cristo, tenemos que revisar qué espíritu es en el que estoy moviéndome. Porque el Espíritu de Cristo no es un espíritu arrogante, es un espíritu humilde, que entiende, que sabe. Ahora, ¿qué cambio produce esto en mi manera de vivir? Número 1, la humildad produce un seguro conocimiento de nuestra identidad en Cristo. ¿Usted sabe que vale la sangre de Cristo? Así es. Jesús nos ofrece una vida en todos los aspectos. No solamente dice que te va a dar pan, Jesús dice también que te va a dar honra delante de los hombres. Si tú tienes humildad, a la humildad precede la honra. ¿Sabe que me he encontrado con muchos hombres en el camino? Muchos hombres en el camino que el dolor más grande que tienen es que nadie los honra, empezando por su casa. Su mujer no lo honra, sus hijos no lo honran. Y cuando vienen a Cristo, entonces se encuentran esa bendición de ser honrado por Dios y le da una identidad y empieza a crecer sano, diferente. Porque antes era más importante el perro de la casa que el esposo que llegaba. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, Él nos abraza con su amor y Él nos da una identidad y dice: tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Oye, pero los demás dicen esto de mí y aquellos dicen de mí y la señora se burla de mí y mis hijos ni me pelan. Tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Tú eres mi hijo. Esa es tu identidad. A partir de ahí empieza a caminar en humildad y entonces yo te voy a honrar. Y poco tiempo después, la mujer se sujeta. Amén. Y si no, el Señor la sujeta, no se agüite. Los hijos obedecen y empiezan a caminar con Cristo. Aleluya. Pero un hombre que es arrogante y que dice: a mí no me importa tu Dios. A mí qué me importa Dios. Yo he trabajado y desde niño yo me iba al campo. Yo solito con mis fuerzas y cargaba canastas y hacía lo otro y hacía aquello. Sí, pero con las manos que Dios te dio, con las piernas que Dios te dio, con las fuerzas que Dios te dio. No fuiste solo, Dios te ponía las canastas. La arrogancia nos aleja de Dios, la humildad nos acerca al Señor. Y la humildad entonces hace que usted y yo tengamos una identidad en Cristo. Lucas nos recuerda en Hechos capítulo 17 versículo 28a: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Cristo nos movemos y somos.
en Cristo. Sin Cristo no soy nada. Sin Cristo no soy nadie. Sin Cristo no tengo una identidad de honra. Sin Cristo soy aquella persona que nadie apreciaba. Sin Cristo soy aquella persona que nadie quería, lo vil, lo menospreciado. Pero con Cristo tengo honra. Yo honro a los que me honran. Y Él se especializa en tomar a lo vil y lo menospreciado. Nos saca de detrás de las majadas de las ovejas. A Dios prefiere aquellos que casi nadie cree en ellos. Y que dicen, ¿cuándo crees que cambie? ¿Tu papá? ¿Cuándo quieres que llegue al camino? No, está lejos de Dios. Va más camino al infierno que para el cielo. Esos son los que le gusta a Dios. Esos. Y con esos trabaja. Para que toda la gloria sea para Él. Para que toda la gloria la reciba Jesús. Aleluya. Dale una ofrenda de palmas. Siento la presencia de Dios aquí. Gracias, Jesús. La humildad produce libertad en ti y en mí para elevar y estimar a los demás. Solamente una persona humilde puede ver el valor de las personas, no importa quiénes sean, quiénes o cómo estén, no importa. Solamente una persona humilde que tiene la humildad de Cristo en su corazón puede ver que un indigente es una persona que necesita amor. Puede ver que un drogadicto es una persona que necesita ser libre. Puede ver que un alcohólico, un borracho, es una persona que necesita ser rescatado porque está atado, porque está metido en unas cadenas que él solo no puede romper. Solamente una persona humilde puede mirar eso. Y entonces la humildad produce eso. Y podemos estimar a las personas como más importantes que nosotros mismos, como decía el versículo con el que empezamos. Tenemos que ver a las personas como más importantes que a nosotros mismos. Cuando yo me relaciono con la gente, cuando usted se relaciona con la gente, ¿cómo es que se relaciona? Yo nunca me relaciono con las personas haciéndoles sentir que yo soy el pastor o que yo soy el más importante. Jamás. Y si alguna vez lo he hecho, reclámeme y dígame y le pido perdón de una vez, desde aquí. Pero yo nunca me pongo de altanero. Los que me conocen, de verdad. Los que no me conocen, pues les han contado historias, ¿no? Y ese ya no es mi asunto. Pero no nos relacionamos con las personas como sintiéndonos más grandes o más importantes que ellos. Usted y yo tenemos la misma salvación, el mismo espíritu, hemos sido bautizados en el mismo espíritu y vamos a ir al mismo cielo. Hemos sido perdonados de la misma manera. No importa tu pecado o el mío. Para Dios no hay pecado grande o pecado pequeño. El pecado es pecado, pero Cristo Jesús ha pagado por tus pecados. Solamente la humildad nos hace cumplir el mayor y el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. 3. La humildad vuelve a dirigir todas nuestras relaciones para que se trate del bienestar de ellos. El siguiente paso, después de haber entendido que Cristo nos ama, es estar interesados por las personas del modo que Jesús quiere que lo hagamos. ¿Sabe? A veces las personas se relacionan con otras personas por interés, porque algo le quieren sacar, o porque es una persona importante, o porque tiene influencia, o porque tiene dinero, o porque algo le voy a sacar. Algunos se relacionan con otros nada más porque más o menos es de su círculo. Todo es interés. Pero en realidad, amados hermanos, cuando conocemos lo que dice la Escritura, nos interesamos por las personas de otra manera.
Como dice Pablo en 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ese también es un mandamiento, Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cuando tenemos humildad, entonces vemos necesidades que nunca veíamos. Oiremos sobre daños que nunca habíamos oído antes. Hablaremos palabras de vida que nunca habíamos hablado. Tocaremos corazones de maneras que no lo habíamos hecho antes. Así igual como Cristo cuando vivió en la tierra. Porque proviene de un espíritu humilde. Cuando oro por alguien es por humildad, es porque el Señor lo sane. Y no quiero que lo sane para que vea que yo tengo el don de sanidad. ¿Estamos acá? Eso es humildad. Cuando oro por alguien, no oro por esa persona para que esa persona diga, ay, qué buena onda es, oró por mí. Hacemos lo que hacemos. Hacemos lo que hacemos porque eso es lo que somos. Somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios, las cosas de Dios hacen, pero no por ningún interés, simple y sencillamente porque somos hijos de Dios. Aleluya. 4. La humildad produce un profundo sentimiento de interés por las personas en nuestro círculo. Jesús, cuando estaba en la tierra, se movía de una manera sorprendente para encontrar a los que tenían más necesidad. Siempre me pregunto, ¿cómo le hacía el Señor? Tenía un ojo muy especial. Y aquí, bueno, todos tenemos necesidades, todos. Pero seguramente hay alguna necesidad que es más necesidad que otra. ¿Me explico? El Señor siempre sabía quién. Desde la mujer que tocó su manto hasta Zaqueo, desde Nicodemo o la mujer samaritana, nadie estaba exento de la atención y del interés de Jesús. No importaban los ingresos, la educación, el género, el estatus cultural, eso no influía sobre su ministerio a las personas. Él trataba a todos de la misma manera y donde quiera que iba, miraba con compasión lo que necesitaban. Y eso es lo que hace la humildad en nosotros también. Tenemos un trabajo que hacemos para Dios, pero impulsado desde nuestro corazón, para servir a Dios con humildad. ¿Por qué un pastor, por qué un líder va a tales horas de la noche a ver a una persona, a buscar a un enfermo, a visitarlo en su casa? Es más, va a ver a un rebelde que no quiere nada y que ya hasta la puerta le azotó en la cara varias veces. Pero la familia dice, ándele, vaya, ándele. Y ahí va. Ya sabe que le va a azotar la cara, ya sabe que le va a decir groserías, ya sabe que hasta lo va a correr. ¿Por qué va? Porque lo hace para Dios, porque hay humildad en su corazón. Si hubiera soberbia, si hubiera orgullo, diría, yo qué voy a estar yendo a verse grosero, cara de perro. No porque la tenga, sino porque sí, sígale, dice este. Si fuera orgulloso, eso diría, pero como es humilde, va. Y la gente dice, ¿por qué vas? ¿Por qué vas? ¿Por qué sigues hablándole a ese? ¿Por qué haces aquello? Esa es la respuesta. Es el Espíritu de Cristo en ti y en mí. 5. Y último, la humildad produce un deseo de reflejar a Cristo en todas las cosas. Un deseo de reflejar a Cristo en todas las cosas. La máxima humildad se encuentra cuando ponemos a nuestro corazón en la posición constante de tener en primer lugar la gloria de Dios y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. A eso se refiere este punto. Ya lo que hacemos no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con el establecimiento del reino. Y vamos a abrir un negocio para que la gloria de Dios se manifieste. Y vamos a abrir un negocio para establecer el reino de Dios. Y voy a estudiar esta carrera para establecer el reino de Dios. Y voy a hacer todo lo que hago, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Y eso solamente lo puede hacer un corazón humilde. Cuando
Usted y yo no tenemos un corazón humilde, entonces no podemos orar al Padre y decirle: Señor, ayúdame a poner a esta persona antes que a mí mismo delante de ti. Nuestro corazón siempre tiene que estar fluyendo en el Espíritu de Dios. Quiero concluir esta mañana. A medida que el mundo se vuelve cada vez más ensimismado, porque el mundo hoy está muy ensimismado, a veces ni siquiera es posible lograr una conversación entre 4 personas sin que una de ellas o las 4 saquen su celular y tengan una conversación aquí, aquí varias y otra acá. ¿Es cierto? El mundo está ensimismado. A medida que el mundo se vuelve más ensimismado, la humildad no solo será una de las virtudes más atractivas y refrescantes del Espíritu de Dios para un mundo que busca y sufre, sino también una gran bendición para nuestras propias vidas al ofrecerle nuestro corazón diariamente al Señor a medida que lo exaltamos y adoramos solo a Él. Cuando yo soy humilde, busco a Dios primero, hablo con Dios primero, camino con Dios primero. Cuando tenemos humildad, entonces usted y yo podemos relacionarnos con los demás de esa misma manera. Voy a terminar con 4 citas. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. O sea, deja de andar correteando la chuleta por todas partes y sé humilde y reconoce que Dios te da todo. En lugar de andar haciendo, subiendo y bajando, diezma, ofrenda, y entonces Dios va a multiplicar tus bienes. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Primera carta de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes que piensan que lo saben todo, yo también fui joven, hace como 5 años. Y cuando era joven yo pensaba que lo tenía, que sabía todo, que yo ya conocía todo, que mis papás estaban rucos, que estaban fuera de moda, que no sabían lo que me estaban diciendo y un montón de tonterías que uno piensa cuando es joven. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Tienen un impulso que ya quisiéramos los viejos. Ok, pero los viejos tenemos sabiduría y el camino andado. Así que más nos vale ponernos de acuerdo antes de que explote la bomba. Y el apóstol Pedro le recomienda: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Les dejo de tarea la palabra resistir. Resistir no es contener. Resistir es sacar la espada y pelear contra ellos. Eso es resistir. Tú no quieres que Dios esté peleando contra ti, ni yo. Pero si hay soberbia, entonces hay un pleito con Dios. Y por eso nada sale bien, y por eso muchos de los grandes fracasos en la vida son en la juventud. Jesús se humilló a sí mismo y a su debido tiempo Dios el Padre lo levantó. Dice Filipenses 2:9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué? Lo volvemos a leer. 1, 2, 3. Por lo cual, y le dio un nombre que es todo por su humildad. Pero ¿sabe qué es lo interesante de todo esto que acabamos de hablar? Que Dios promete hacer lo mismo por ti y por mí. Santiago 4:10.
humillaos, ayúdeme, humillaos delante del Señor y Él lo que hizo con Cristo lo va a hacer contigo también. La condición es la misma, humildad. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana venimos delante de ti pidiéndote sabiduría, porque la sabiduría de lo alto es la única manera de poder entender la humildad, Señor. No estamos hablando de falsas humildades, no estamos hablando de arrogancias, no estamos queriéndonos hacer notar siempre. Queremos que sea tu Espíritu Santo moviéndose en nosotros, Dios, de una manera cálida, de una manera afectuosa, de una manera firme, sí, pero con amor, porque eso es la humildad, Señor. Hemos aprendido esta mañana que ser humilde no es ponerse de tapete para que otros me pisen y hagan lo que quieran de mí. Eso también es una clase de soberbia y de orgullo. Más bien ser humilde es ser modesto. Más bien ser humilde es tener una actitud que agrada al Padre. Si tú crees que necesitas un poco de humildad en tu vida, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, pídesela al Señor esta mañana y dile: Señor, desarrolla a través de tu Espíritu esa humildad en mi corazón. Necesito ser humilde para escuchar tu voz. Necesito ser humilde para recibir tu palabra como de parte tuya para empezar. Necesito ser humilde, Señor, para que tu voz resuene en mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos, Dios. Hable con Él, por favor, hable con Él. Usted hable con Él. Usted sabe lo que necesita. Ven, Espíritu Santo. Así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escucharte: doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor, y tu perdón me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, bajo tu sombra, tu palabra alumbró mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo y unos segundos después sobre una nube volar. Fue
algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dicen: te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor, y tu perdón me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, bajo tu sombra, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Nada de lo que somos lo somos por nosotros mismos. Mi recomendación esta mañana es: todos los días pídele al Señor humildad. Y mi consejo es: deja de charolear. Siempre va a haber alguien más grande que tú, más fuerte que tú, más importante que tú. Tu valor no está en lo que tú eres como tal. Nuestro valor se encuentra en la preciosa sangre de Cristo. Somos hijos de Dios, y eso es lo más importante que usted y yo somos. Gózate, alégrate en la presencia de Dios, y acuérdate de dónde el Señor te sacó. Si tú te acuerdas constantemente de dónde Dios te sacó, el orgullo, el ego no tiene parte ni suerte. Camina en humildad. Padre, bendigo a tu iglesia esta mañana. Pido que tu Espíritu Santo se mueva con poder entre nosotros, Dios, y que cada uno de nosotros pueda reconocerte a ti como el más grande, la fuente de poder, la fuente de bendición, la fuente de todo lo que somos y tenemos, eres tú. Por eso hoy nos gozamos, por eso hoy nos alegramos en que tú, Señor, estás con nosotros. Gracias, porque un día no éramos nada, no éramos nadie, pero al siguiente día tú nos llamaste, tú nos invitaste a tu casa, tú nos permitiste sentarnos en tu mesa, y hoy podemos disfrutar de todo lo que es tuyo y de mucho más que está preparado para nosotros. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga, hermanos. Tome su lugar, por favor. Y la verdad es que se requiere humildad para saber que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Quiero invitar a los que están aquí por primera vez. Si tú vienes por primera vez, créeme que hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo, que tú estás aquí. Y quiero que la iglesia me acompañe a hacer una oración si hay alguien que viene por primera vez. Así que por favor, inclinen su rostro y ayúdeme. Padre, te doy gracias esta mañana por la vida que me das. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre, reconocemos que somos pecadores, que te necesitamos. Hoy me arrepiento y te pido que entres a mi vida, que me hagas una nueva persona, que me des tu Santo Espíritu. En
el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.